Hola, hoy conoceremos una técnica de estudio llamada mapas conceptuales. 1, 2, 3. Mapas conceptuales. ¿Qué son? Es un organizador gráfico de la información que nos permite ordenar y memorizar de forma más fácil. ¿Cómo hacer un mapa conceptual? Leer y anotar y subraya ideas y conceptos principales. 2. Agrupa y ordena conceptos jerárquicamente, o sea, según el orden de importancia. Y 3. Representa la información a través de palabras claves. Veamos el siguiente ejemplo. La empresa Pantaloncitos tiene una gerencia general, la cual supervisa 5 grandes áreas. El área de recursos humanos, el área de producción, el área de finanzas, el área de comercialización y el área de diseño. Dentro de las funciones del área de recursos humanos tenemos personal, bienestar, seguridad e higiene. Dentro de las funciones de la producción tenemos compra, fábrica y control de calidad. Dentro de las funciones del área de finanzas tenemos la contabilidad y cobranza. Dentro del área de la comercialización tenemos entre sus funciones la venta y distribución. Y dentro del área del diseño tenemos la investigación y el desarrollo de productos. Para finalizar, recuerda leer, anotar y subrayar ideas y conceptos principales. 1, 2, 3. Agrupar y ordenar conceptos jerárquicamente. Representar la información a través de palabras claves. Espero que haya sido de gran ayuda. ¡Nos vemos!